Ya, vamos a compartir pantalla. No sé si ya pueden ver mi pantalla. Sí. Ya. Siendo las 19 horas en punto del día de hoy, no ando con muy buen internet, así que es probable que en algún momento se corte la conexión. Así que eso. Así que vamos a dar como los objetivos de la sesión del día de hoy, como ya es de costumbre. El primero de ellos es revisar ejercicios referentes al teorema del trabajo y la energía cinética. Y también vamos a desarrollar unos ejercicios que me recomendó el profe del libro Serway, que son como los más representativos de lo que de lo que están viendo ahora, y que abarcan igual de manera bastante precisa cómo se van a ir cómo se van a ir construyendo los ejercicios. Y también, obviamente, como es de costumbre, vamos a ir resolviendo las diferentes dudas que vayan surgiendo, ¿ya? Así que antes de partir, no sé si alguno de ustedes puede comentar cómo están encontrando la materia o cómo en general están aprendiendo esta tercera unidad. Por mi En, parte, la... Ah, no, perdón, no, dale tú nomás, dale tú. en general, yo creo que es como una mezcla de varias cosas que vimos antes, pero muy nuevo todo y raro. ¿Y tú igual quieres decir algo? Bueno, sí, la verdad las cosas es que a diferencia de las primeras dos unidades que son cinemática y dinámica, esta como que ya es un poco distinta porque igual mezcla conceptos no tan relacionables con lo anterior. Entonces igual es como algo bastante nuevo, entre comillas. Y el consejo es que a pesar de que queda un mes justo para la prueba, vayan reforzando ojalá desde ya, porque es muy probable que la tercera prueba sea bastante compleja desde el punto de vista de todo lo que va a entrar. Si queda un mes prácticamente, entonces como el que el consejo es aprovechar harto el tiempo y también la otra semana que tenemos semana de receso, tratar de aprovechar harto todo este tema de estudiar los ejercicios, de estudiar el libro también, porque todo lo que voy a pasar hoy día fue extraído de este libro, que obviamente es el libro que el profe me aconseja seguir para desarrollar la ayudantía, porque aquí en el fondo está todo lo necesario que ustedes tienen que aprender bueno, para el desarrollo de la carrera, ¿ya? Y obviamente, como les dije que esto igual va a llevar un poco de concepto, recordando un poco lo que hemos visto, cuando un cuerpo se desplazaba, se movía, por ejemplo, una distancia de producto de una fuerza, esta fuerza originaba un trabajo, ¿ya? Y ese trabajo incluía la definición de que el trabajo lo realiza la fuerza, no la persona que realiza la fuerza o el ente, sino la fuerza como tal produce este trabajo. Y siempre es la fuerza que se aplica por el desplazamiento o por lo que se mueve el objeto y por el coseno que se forma entre el ángulo de aplicación de la fuerza y la horizontal, ¿ya? Y esta era la ecuación que permitía encontrar el trabajo, donde además hicimos la diferenciación de que esta fuerza podía ser siempre la misma o constante a través del movimiento, como también esta fuerza podía ir variando a medida que el cuerpo se movía, podía ir aumentando o disminuyendo. Y como ahí la fuerza no iba a estar, teníamos que haber calculado o tenemos que calcular del gráfico de desplazamiento y fuerza para saber, digamos, cuál es este trabajo. Y eso obviamente se aplica a una integral o también se pueden descomponer en figuras geométricas como vimos, ¿ya?
Esto es como lo más básico que hay que recordar porque se va a seguir viendo de manera recurrente. Y lo mismo también llegamos a la demostración de que el teorema del trabajo de la energía cinética nos dice que el trabajo neto sobre un sistema, cuando el único elemento que está interactuando es el movimiento del objeto, es igual entonces, este trabajo es igual al cambio de la energía cinética. Y la energía cinética viene producto del movimiento, que es un medio de la masa por la velocidad del cuerpo al cuadrado, como es un cambio, ¿ya? Vamos a ver más adelante que no aplica siempre, sino cuando lo único que está ocurriendo con el cuerpo es un cambio en su movimiento, ¿ya? Porque pueden haber otros efectos donde no sea posible aplicar el teorema del trabajo y la energía cinética, ¿ya? No sé si hasta aquí queda claro. Sí, Queda claro. Sí, pues ahí vamos a ver que esto, que es muy útil, no se aplica siempre. Ahora, algunos otros conceptos nuevos que tenemos que manejar es el tema de los resortes, ¿ya? No sé si con el profe ya vieron resortes. Sí, sí, hoy vimos justo hoy día. resorte. Ya. El resorte es un caso particular de estudio en la física, porque tiene ciertas propiedades elásticas que permiten o que dan lugar a algunas formulaciones matemáticas. El resorte todos lo conocemos. Uno lo puede estirar, pero siempre vuelve a su posición de origen. Es como una especie es como un elástico, pero un resorte. Entonces nosotros podemos considerar este resorte en diferentes posiciones. Lo podemos considerar, por ejemplo, si lo estiramos de manera positiva. ¿Eso qué quiere decir? Desde su punto de equilibrio, lo estiramos hacia la derecha. El resorte puede estar en equilibrio o el resorte puede estar comprimido, es decir, eh, desplazado en sentido contrario o comprimido, por así decirlo. En el primer caso, teniendo en todos los casos la misma posición de origen, que x igual a cero, cuando por ejemplo se desplaza a la derecha, es la fuerza y el desplazamiento son positivos. Cuando está en equilibrio, no hay ni fuerza ni desplazamiento porque está en el origen. Y cuando se desplaza en sentido contrario, se comprime, tenemos que la fuerza es positiva y el desplazamiento es negativo, ¿ya? Aquí es como, por así decirlo, si nosotros estamos desplazando el cuerpo, en el fondo la fuerza aquí es negativa porque aplica en sentido contrario a al desplazamiento, por así decirlo. Porque se supone que este resorte está en su punta unido como una especie de pared. Ya, en todos estos casos, aplica la ley de Hooke. La ley de Hooke siempre dice que la fuerza elástica, ya sea de un elástico o sea de un resorte, siempre esta fuerza elástica es directamente proporcional al producto de la constante elástica y el desplazamiento de este resorte. Esta fuerza elástica es la capacidad de este resorte para estirarse, donde va a depender de cada material. Cada material tiene un K distinto y esta ecuación en el fondo describe cuál va a ser la fuerza que se va a producir cuando se tira o se comprime un resorte. El tema está en ver cuál es esta K, porque evidentemente van a haber materiales que tengan una K más resistente que otra. Y cuando esta K, que es la constante de proporcionalidad, se rompe, el resorte ya va a dejar de ser resorte en el fondo. Como que todos yo creo que hemos jugado de niños con resortes cuando éramos niños. Y los resortes cuando uno los estira demasiado llega un punto en que se rompen y ya no vuelven a su posición de origen. Y cuando esos resortes se rompen es cuando esta constante elástica que depende del material o sea, la fuerza superó a esta constante elástica. Es como un límite. Si esta constante se supera, entonces el resorte va a perder su forma. ¿Ya? No sé si queda claro. Este Sí, tema de la ley de Hooke. Sí, esto liga en todos los resortes. Que la fuerza del resorte es igual a la constante negativa por el desplazamiento del resorte.
y también lo podemos trasladar en términos de el teorema del trabajo y la energía cinética. En este caso particular, nosotros tenemos una fuerza, por así decirlo, que estira el cuerpo, y hay otra fuerza que va en sentido contrario, que es la fuerza que, como que en el fondo se opone al movimiento de este resorte. Y obviamente tenemos que la fuerza, o sea, en el fondo, sabemos que el trabajo en una fuerza variable es la integral de la fuerza por el desplazamiento en dx, solo que aquí esta es una fuerza elástica, por tanto aquí colocamos el componente de la ley de Hooke, que es la fuerza del resorte, y si nosotros integramos esto en la posición inicial, que es donde está en equilibrio, y la posición final, vamos a obtener que el trabajo es igual al cambio en la energía en la energía elástica, en la energía potencial elástica de este resorte, ¿ya? Porque los resortes tienen un componente elástico que viene dado por la energía potencial. Entonces, cuando hablemos de energía potencial, vamos a hablar de energía potencial elástica, que es de resortes y de elásticos, y vamos a hablar de energía potencial gravitacional, que depende de la altura de los objetos, ¿ya? Entonces, trasladando esto al teorema del trabajo y la energía, aquí tendríamos que el cambio, que el trabajo aplicado por la fuerza de un resorte viene dado por el cambio en su energía potencial elástica. Ya esto es como la energía potencial elástica. No sé si queda claro esto. Sí, eso sí. Ya. Aquí tenemos un ejemplo para ir viendo igual cómo se puede estudiar todo este tema de los resortes. Dice que una técnica común aplicada para medir la constante de fuerza de un resorte es en base a cómo se demuestra acá. Tenemos el resorte en su estado de equilibrio, estiramos el resorte y tenemos entonces cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el resorte. Tenemos el peso hacia abajo y tenemos la fuerza de estiramiento hacia arriba, ¿ya? Dice que el resorte cuelga verticalmente y un objeto de masa m se une a su extremo inferior. O sea que en el fondo el experimento que se hace es al resorte colocarle una masa, ¿ya? Y esta masa en el fondo vamos a ver cómo este resorte se estira con esta masa, ¿ya? Dice que bajo la acción de esta carga o esta masa, el resorte se estira a una distancia d desde su posición de equilibrio. Entonces, lo que nosotros hicimos ese año en el laboratorio, me acuerdo que era tener un resorte y colocarle distintas masas. Entonces, dependiendo de cuál era cada masa, el resorte se estiraba más o menos, ¿ya? Entonces, esa es una forma de medir la constante elástica, un experimento. Entonces nos preguntan, si un resorte se estira 2 centímetros por un objeto, dice que si un resorte se estira 2 centímetros por un objeto suspendido que tiene una masa de 0,0, o sea, de 0,55 kilogramos, ¿cuál es la constante de fuerza del resorte? ¿Ya? O sea, en el fondo, este mismo experimento de colocar una masa en un resorte y ver cuánto se estira, lo vamos a hacer con una masa de 0,55 kilogramos y el resultado es que se estiró 2 centímetros respecto a su posición de equilibrio, ¿ya? O sea, de su posición de equilibrio 2 centímetros. Nos preguntan cuál es la constante de fuerza del resorte. No sé si se entiende la dinámica de este ejercicio. Sí, sí se entiende. Ya, Sí. entonces vamos a ver, bueno, filete. Entonces, como sabemos el, que esta masa de medio kilo, un poquito más, se estiró 2 centímetros, podemos empezar a aplicar supuestos. El primer supuesto es que este objeto no acelera, ¿ya? O sea, en el fondo es una partícula en equilibrio que lo único que hace es movilizar el resorte, ¿ya? Y puesto que este objeto está en equilibrio, entonces la fuerza neta sobre este cuerpo es cero. Y también el resorte se equilibra con el peso. Entonces nosotros tenemos que, para aplicar el estudio de este tipo de situaciones, aplicamos la famosa ley de Hooke, que obviamente aplica sobre todos los resortes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos?
sabemos que la fuerza, por así decirlo, siempre la fuerza de un resorte es igual a menos K por X, donde nosotros tenemos en el fondo la fuerza, que es el peso en el fondo, porque como este cuerpo está en, por así decirlo, en equilibrio, como acabamos de suponer en los supuestos 1 y 2, podemos decir que la fuerza menos el peso es igual a cero, lo que quiere decir que la fuerza es igual a... Entonces, como hicimos ese supuesto, entonces nos queda F igual a menos K por X, sacando valor absoluto de esta fuerza, obtendremos que en vez de fuerza colocamos F por G es igual a K por X. Entonces tenemos la masa que es el 0,55 kilogramos, tenemos 8 metros al cuadrado, que más tenemos X, es 2 centímetros, entonces podemos simplemente K dividido en X. Recordando que esta constante del resorte tiene dimensiones que es Newton dividido metro, para que sea adicionalmente correcta. Entonces, aplicando todo este relazo, no olvidando que la distancia de este ambiente de 2 metros tiene que estar en metros, de 2,0 centímetros, y si reemplazamos todo esto, nos va a dar elástica del resorte, que recordemos que la interpretación que se le da a esta constante elástica es dependiendo de cada material, es que tanto resiste al estiramiento que se le da. Porque todos los materiales pueden ser considerados elásticos, pero va a llegar un cierto punto en que este material va a ceder y finalmente se va a romper, va a dejar de ser elástico. Y en el fondo, esta es la constante de esta situación, ¿ya? Que si, por ejemplo, se tirara tan fuerte, si se aplicara una fuerza tan fuerte sobre esta masa, podría llegar a deformar, digamos, este resorte, si es que se supera esa constante. No sé si queda claro hasta aquí. En realidad esta situación es bastante sencilla, o sea, es simplemente reemplazar la ley de Hooke, entendiendo si estos supuestos, porque se podría hacer así sencillo, solamente porque tenemos que esta fuerza, o sea, en el fondo este cuerpo no hay fuerzas, no se está moviendo, y por el diagrama de cuerpo libre llegamos a que la fuerza es igual al peso. En otro caso podría variar esta situación, pero aquí es como la situación más básica, por así decirlo. Así que no, si no hay dudas, nos hace una segunda pregunta. Dice, ¿cuánto trabajo invierte el resorte sobre el objeto conforme se estira esta distancia? En el fondo, nosotros tenemos que saber el trabajo que se aplica en esta situación. O sea, tenemos, claro, este resorte se mueve producto de que se le colgó esta masa y lo que nosotros queremos saber es básicamente cuál es el trabajo. Entonces aquí entramos a aplicar el teorema del trabajo y la energía cinética, que nos dice que el trabajo neto es igual al cambio en la energía cinética, a delta E sub c. En este caso, la energía cinética no es tal, sino que en el fondo aquí va a ser energía potencial elástica. Recordemos que estamos hablando de un resorte, entonces la energía potencial elástica, la energía potencial siempre va a ser en un resorte un medio de la constante de proporcionalidad del resorte por el desplazamiento al cuadrado. Entonces, al comienzo, el cuerpo se encuentra en reposo, por tanto, no tiene una una energía potencial elástica inicial, es cero. Entonces, simplemente menos la energía elástica final. Entonces, aquí si nosotros tenemos energía elástica final, que viene dada por menos un medio, por la constante que acabamos de calcular, de 2,7 por 10 elevado a 2 newton por metro, y por, digamos, el desplazamiento,
que es simplemente los 2 centímetros que nos daba el enunciado, los pasamos a metros y obviamente haciendo esa resta y esa multiplicación nos va a dar el resultado del trabajo aplicado por esta fuerza, siempre por esta fuerza. No sé si queda claro aquí. Esta parte del cambio de energía potencial elástica. Sí, por ahora sí se entiende esa parte también. Ya. Entonces, en este ejercicio, en el fondo, vimos a partir de una situación calcular la constante de proporcionalidad mediante la ley de Hooke y luego aplicar el teorema del trabajo, pero en términos de la energía potencial elástica, ¿ya? Entonces, aquí nosotros tenemos un razonamiento que podemos hacer luego de haber obtenido tanto la constante del resorte como también el trabajo, y es que a medida que el objeto se mueve a través de estos 2 centímetros de distancia, la fuerza gravitacional, o el peso en este caso, que apunta hacia el centro de la Tierra, realiza el trabajo. O sea, no es la masa, es la fuerza. Recordemos que por definición son las fuerzas las que aplican trabajo, ¿ya? Y este trabajo es positivo porque la fuerza actúa hacia abajo. Entonces, el desplazamiento del punto de aplicación de esta fuerza también actúa hacia abajo. Y recordemos que la ley de Hooke era menos K por X. Entonces nos quedaría menos K positivo. Ya por la definición que es menos K por X. Y también nosotros podríamos, por ejemplo, ir probando desde el punto de vista de la definición cuál es el trabajo. Por ejemplo, podríamos, eh, en vez de haber aplicado todo este tema de la constante de proporcionalidad, podríamos estudiar ahora el trabajo de esta fuerza, ¿ya? Y aquí tenemos que la fuerza es la masa por la gravedad, lo podemos multiplicar por la distancia que se desplazó de 2,0 centímetros, y aquí lo que obtenemos es el trabajo realizado por la fuerza gravitacional, ¿ya? Que es distinto al trabajo invertido por el resorte. O sea, aquí tenemos dos cosas distintas. El trabajo invertido por el resorte viene dado por energía elástica, energía potencial elástica, y el trabajo de la fuerza gravitacional viene dada por la fuerza gravitacional, ¿ya? Esa es como una diferenciación. Y aquí para dejar un poco más claro el tema de que en la ley de Hooke, cuando se estudian los resortes, la fuerza es menos K por X, ¿cierto? Cada objeto, cada masa, por así decirlo, presenta, por así decirlo, constantes distintas, ¿ya? Y lo mismo va a pasar con sus energías. Aquí también tenemos otra apreciación que dije al comienzo del tema del trabajo de la energía cinética, que no siempre va a ser posible aplicarla en el punto de vista. Hay otros factores que cambian, ¿Aló? que la cinética ya no va a ser posible aplicarlo, ¿sí? Como ¿Se que escucha? se cortó todo lo último que dijiste. Muy pegado. Desde acá, Sí, sí, sí. pero esto sí lo escucharon. Como Lo que estoy compartiendo ahora, respecto del teorema del trabajo y la energía cinética. No sé si seré yo. Es que eso veo en pantalla. ya. Se escucha, ¿cierto? Se escucha ¿Se me como, escucha? se escucha como bien lento, como en cámara lenta. Ah, sí. No, como les comenté al comienzo, tengo un pequeño problema con mi internet, donde como bastante lento, la última semana particularmente.
Ahora se me escucha mejor, Sí, harto mejor. ¿o no? Ahora como que se bajó un poquito más, pero en parte creo que Ah, sí. ya. Lo que les decía recién es que este tema del teorema del trabajo y la energía se puede aplicar en ciertas situaciones donde lo único que cambia es la rapidez del objeto, ¿ya? En otros casos no va a ser posible aplicar este cambio o este teorema. Y tenemos un ejercicio del teorema del trabajo y la energía. Nos dice que tenemos un bloque de 6 kilogramos que está a comienzo en reposo, o sea, inicialmente en reposo, y dice que se jala a la derecha o se moviliza a la derecha, ¿cierto? En una superficie sin fricción. O sea, recordando la unidad anterior, aquí no va a haber fricción. Y nos dice que esta fuerza, y nos pregunta por la rapidez del bloque después de que se ha movido 3 metros. O sea que el desplazamiento es de 3 metros. ¿Ya? En el fondo esto es una situación bastante básica, de que el cuerpo se moviliza 3 metros por acción de una fuerza de 12 newtons, y nosotros queremos saber cuál es la rapidez del bloque después de que se ha movido 3 metros, o sea, al final del desplazamiento. Entonces, evidentemente, si nos entregan una situación donde lo que nosotros tenemos es el desplazamiento de un objeto y nos preguntan por su rapidez final, entonces, evidentemente, tenemos que aplicar el famoso teorema del trabajo y la energía. ¿Ya? Si es que en algún momento no se me llega a escuchar, me avisan nomás para que me avisen, básicamente. Ya, entonces, en esta situación, podemos aplicar las ecuaciones de cinemática y tendríamos que aplicar el teorema del trabajo y la energía, ¿ya? Por una parte tenemos la definición básica de trabajo, que es fuerza por desplazamiento, ¿cierto? Entonces nosotros podemos aplicar ese reemplazo porque tenemos la fuerza de aplicación y tenemos el desplazamiento de 3 metros, ¿cierto? Entonces nosotros podemos eh, llegar 12 por 3, ¿cierto? 36 joules, que es el trabajo. Y luego también podemos calcular o saber que en el fondo por teorema del trabajo y la energía cinética, que el trabajo neto va a ser igual al cambio en energía cinética. Sabemos que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, si nosotros reemplazamos, entendiendo que en un comienzo el cuerpo parte del reposo, por tanto em, su velocidad inicial va a ser cero, por tanto su energía cinética inicial va a ser cero, y nos preocupamos simplemente por la energía cinética final, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Como no sabemos esa velocidad final, entonces hacemos uso de este teorema del trabajo y la energía, que el trabajo es el cambio de la energía cinética. Entonces sabemos que 36 joules, que es la unidad en la que se mide el trabajo, va a ser igual a qué cosa, al cambio de la energía cinética, que ya dijimos que no hay energía cinética inicial, sino solo final, así que sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿ya? La velocidad final al cuadrado. Si nosotros despejamos la velocidad final, ¿cierto? Tenemos que velocidad final al cuadrado va a ser igual a 2 veces el trabajo dividido la masa, pero para sacar en el fondo la velocidad, no la velocidad al cuadrado, que es lo que necesitamos, la velocidad final va a estar dada por la raíz cuadrada de 2 veces el trabajo dividido la masa. El trabajo es de 36 joules y la masa es de 6 kilogramos, también lo del enunciado, entonces con eso, haciendo la raíz cuadrada obviamente, llegamos a una velocidad final de 3,5 metros por segundo. Y esto lo hacemos netamente aplicando el teorema del trabajo y la energía cinética. O sea que siempre que nosotros em, tengamos una situación así y nos pregunten por la velocidad final, uno al tiro tiene que pensar
en el teorema del trabajo y la energía cinética. Y por eso es útil, porque relaciona el movimiento del cuerpo producido durante el desplazamiento. O sea que a partir de lo que hemos ido viendo en el ramo, a partir de las fuerzas, creamos un concepto, estudiamos un concepto de trabajo, porque producto de estas fuerzas se produce un desplazamiento. En el desplazamiento hay un movimiento que es energía cinética, entonces podemos aplicar este teorema del trabajo y la energía. No sé si hay alguna duda de esta parte. De esta parte del ejercicio. ¿Se ¿Podrías escucha, explicar de cierto? nuevo lo del cuadrado de abajo? Esto de acá, ¿cierto? Sí, lo de la velocidad Ya. final, igual todo eso. ¿Se entiende por qué el trabajo es 36 joules, cierto? Sí, sí se entiende. Ya. Sabemos que el trabajo es igual al cambio de la energía cinética. Y la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Ya? Entonces tenemos que analizar cuál es la energía cinética inicial y final. La inicial es cero porque nos dice que el cuerpo inicialmente está en reposo, es cero. Y entonces tenemos solamente energía cinética final, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. El tema está en que la variación está dada solamente por la final. Y eso, que es la variación de la energía cinética, es igual al trabajo, por teorema del trabajo y la energía. Entonces, abriendo una diapo en blanco, entonces si nosotros tenemos este trabajo, así como para tener más espacio, es el cambio de la energía cinética inicial, o sea que es la energía cinética final, menos la energía cinética inicial. El cuerpo nos dice que está en reposo. Eso quiere decir que la velocidad inicial vale cero. Por tanto, como la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, la inicial va a ser cero, porque la velocidad inicial vale cero. Entonces, el trabajo va a estar dado solamente por la, em, la energía cinética final. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Sí, Y entonces el trabajo nosotros llegamos a que era 36 joules, que es igual a qué cosa? A la energía cinética final, que es un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Entonces, si nosotros pasamos este 2 multiplicando, este 36 en el fondo es el trabajo. El trabajo, este 2 que está dividiendo pasa multiplicando, y esta masa que está multiplicando pasa dividiendo. Eso nos queda velocidad final al cuadrado. Queremos la velocidad final, no la velocidad final al cuadrado. Así que sacamos raíz cuadrada y nos queda 2w dividido m. Y eso es igual a la velocidad final. No sé si ahí queda claro. sí, sí, sí. Ahí quedó claro. Sí, pues, o sea, ahí vemos la utilidad que tiene el teorema del trabajo y la energía. Y si hacemos todo ese reemplazo, llegamos a que la velocidad final de este cuerpo es de 3,5 metros por segundo. O sea que cuando se moviliza estos 3 metros, termina acá con una velocidad de 3,5 metros por segundo. Entonces aquí vemos que cuando nosotros, por ejemplo, en la unidad 2 analizábamos el movimiento, simplemente decíamos que el cuerpo se movía. Podía haber fricción, por ejemplo, pero el cuerpo se movía por esta fuerza. Ahora estudiamos el trabajo, estudiamos que producto de este desplazamiento hay una energía cinética, hay un cambio en la energía cinética. Entonces por eso es que se origina el teorema del trabajo en la energía cinética. Entonces ahora también nos dan una variación a este problema que nos dicen, por ejemplo, que la fuerza con la que se mueve este cuerpo se duplica y se crea como una especie de fuerza prima.
F', que es como una fuerza doble de grande, 2F. Sabemos que este bloque que pesa 6 kilogramos, tiene una masa de 6 kilogramos, se mueve a una velocidad que calculamos recién, de 3,5 metros por segundo. Entonces nos pregunta, o sea, nos dice, debido a esta fuerza aplicada mientras el cuerpo se mueve, ahora va a ser un desplazamiento prima. ¿Por qué? Porque como la fuerza se duplicó, también va a cambiar este desplazamiento. Entonces creamos un desplazamiento prima. Entonces nos pregunta cómo se compara el desplazamiento prima prima con el desplazamiento original delta x. ¿Por qué desplazamiento prima prima? O sea, en realidad es prima nomás. Aquí como que coloqué dos comillas, es una nomás. Nos pregunta cómo nosotros podemos relacionar el desplazamiento nuevo respecto del original, ¿ya? Aquí en este caso, lo que queremos saber en el fondo es, bueno, aquí en realidad, para aclarar, es una prima nomás, o una comilla. Queremos saber en el fondo si se duplica la fuerza, ¿qué pasa con el desplazamiento? ¿Ya? Eso es lo que queremos saber. Porque en el fondo se está aplicando una fuerza dos veces más grande y que denominamos F'. Entonces, si se mueve más fuerte, el bloque también va a acelerar más fuerte, pero en una distancia que es corta. Entonces, lo que sabemos es que este nuevo desplazamiento va a ser menor al desplazamiento recién obtenido, o sea, al desplazamiento de 3 metros. Pero hay un cambio en la energía cinética, porque el cuerpo se está moviendo también. Entonces, el trabajo viene dado por esta nueva fuerza, por este nuevo desplazamiento, pero que en el fondo es igual al cambio de la energía cinética, ¿ya? Y el cambio de la energía cinética a su vez es el trabajo, que es fuerza por delta X. Entonces aquí tenemos que delta X', que es como el nuevo desplazamiento, va a estar dado por el trabajo dividido en la nueva fuerza, ¿ya? El trabajo dividido en la nueva fuerza que es F'. Y F' nosotros sabemos que es dos veces la fuerza. Entonces podemos eliminar las fuerzas de aquí de la ecuación. Y si eliminamos las fuerzas, simplemente nos va a quedar que este nuevo desplazamiento viene dado por un medio del desplazamiento inicial, ¿ya? Y esto es como que si nosotros, por así decirlo, cuando el cuerpo se mueve, duplicamos la fuerza, el desplazamiento va a ser la mitad, porque en el fondo se va a mover más rápido, pero va a abarcar menos distancia, menos desplazamiento. Entonces aquí como que esto es igual bien complejo de suponer, pero eso es si nos preguntan qué pasa si se duplica la fuerza, ¿ya? Entonces ahí tenemos que asumir como todo este aparato matemático. No sé si alguna duda de esto. No, todo claro. Ya. Y ahí terminamos con esta parte más conceptual, donde íbamos viendo conceptos y donde íbamos ejercitando temas del teorema del trabajo y temas de los resortes con la ley de Hooke, para ver ahora el tema de los ejercicios que noté, creo que de ayer, si no me equivoco, donde ya que se aplica toda la materia que hemos estado viendo, ¿ya? El primero, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que un resorte ligero con constante de resorte 1200 Nm, o sea que esto es en el fondo la K, cuelga de un soporte elevado, o sea, cuelga como una especie de techo. Dice que de su extremo inferior cuelga un segundo resorte, también ligero. Que nos diga ligero quiere decir que la masa se puede despreciar, ¿ya? Y dice que tiene una constante de resorte de 1800 newton por metro, ¿ya? Y nos dicen que de este sistema de resorte en el fondo cuelga un objeto de masa 1,5 kilogramos
que está en reposo del extremo inferior del segundo resorte. Ya con la distancia de extensión total del par y encontrar la constante del resorte efectiva del par de resortes como sistema. Y hay que dividirlos como en serie. Aquí va. Lo que nos dice el enunciado es que tenemos un resorte que cuelga de una especie de soporte, de un techito, por ejemplo, y tenemos que abajo de este resorte cuelga un segundo resorte. Y este segundo resorte cuelga una masa de 1,5 kilogramos. Y lo que nos piden es estudiarlo o escribirlo en serie. ¿Eso qué quiere decir? Que como que estos dos resortes son uno solo. Ya es como que a pesar de que un resorte ni una más, podemos estudiarlo como un conjunto, como un sistema, como dos resortes que se hacen un resorte con la masa, ¿ya? Pero en el fondo esto es lo que está pasando en el enunciado. De todo lo que nos dicen acá, tenemos un resorte atado a otro resorte y atado a una masa de 1,5 kilogramos, ¿ya? No sé si queda claro el esquema. Sí, sí, quedó claro. Igual es Sí. importante, al igual que en la segunda unidad, ir haciendo los dibujos cuando nos dan un dibujo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que cada resorte, siguiendo la ley de Hooke, que es que la fuerza, ¿cierto?, es igual a menos K por X, cada resorte va a tener su propia ecuación de Hooke. Entendiendo sí que desde el punto de vista de la masa que se encuentra abajo, de 1,5 kilogramos, esta masa ejerce una fuerza de gravedad o un peso, por así decirlo, que obviamente es su masa, que es 1,5 kilogramos, por la aceleración de la gravedad, que es de 9,8. Si nosotros hacemos eso, nos va a dar un peso de 14,5. El tema es que si nosotros hacemos el gramo de cuerpo libre, es la misma fuerza que se ejerce hacia arriba, ¿ya? Hacia arriba también hay una fuerza de 14,7 newtons. Y ahora tenemos que aplicar para cada resorte la ley de Hooke. Para el primer resorte, la fuerza va a ser igual a la constante del resorte 1 por el desplazamiento, ¿ya? Y lo mismo va a pasar con la fuerza 2, ¿cierto? O sea, que el resorte 2, que también es la misma fuerza hacia arriba, que es el peso del cuerpo, ¿cierto? De la masa, pero una constante por su desplazamiento. El resorte 1 es constante, no nos dan cuánto se desplazan ellas, esos resortes, sino su constante, que el primer resorte tiene una constante de 1200 Nm y el segundo tiene una constante de 1800 Nm. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Que la fuerza, que es 14,7, es igual en el primer resorte a 1200 por el desplazamiento 1, que es el primer resorte. Y entonces, si nosotros despejamos el desplazamiento de este primer resorte, pasando a dividir, nos queda que nos da 0,01225 metros. Y aplicamos el mismo proceso para este segundo resorte, que es lo que encontramos reemplazando la fuerza igual a 1800 por 2, vamos a obtener este segundo desplazamiento, que es de 0,00817 metros. Entonces, en el fondo, calculamos que producto de colgar esta masa en el extremo inferior del segundo resorte, el resorte se va a desplazar estos metros. Entender que la fuerza de gravedad de la masa es la misma fuerza que apunta hacia arriba en el movimiento. ¿Ya? Ahí creo que volvió mi internet. Eh, ¿Dónde quedamos? Quedamos acá, ¿cierto? ¿Aló? Estaba hablando en un momento despacio, después rápido, pero sí se le entendió. Ah, ya, perfecto.
Sí, porque estamos viendo que lo que hacemos es estudiar que esta fuerza del peso que apunta hacia abajo de esta masa es la misma fuerza que apunta hacia el movimiento de los resortes, y estudiamos la ley de Hooke para cada resorte, donde la fuerza elástica es la misma, que es el peso de esta masa, y lo que varía son las constantes. Encontramos que tras aplicar la ley de Hooke, que el primer resorte se desplaza estos metros y el segundo resorte estos otros metros, que son una distancia muy corta, pero se desplazan. Entonces estudiamos por separado y llegamos a desplazamientos para cada resorte, pero como después los queremos estudiar como un solo resorte, o sea, como si fueran un único resorte, es que tenemos que hacer el desplazamiento total, que simplemente viene dado por la suma de estos desplazamientos. Y así también podemos aplicar la ley de Hooke como un sistema donde aplicamos que el nuevo desplazamiento viene dado por la suma de estos dos. Tenemos la misma fuerza, que es la fuerza de gravedad o el peso en el fondo, y despejamos entonces la nueva constante elástica, que es de 720 newton por metro, que es bastante distinta a entender las constantes por separado. Por ejemplo, de medio metro, y el segundo era de si se estudian de manera separada a si se estudian de manera conjunta, como un sistema de dos resortes, su constante elástica ya vendría a ser de 720 newton por metro. Y que ahí vemos que no sé si hay alguna duda de esta parte del problema. Porque ¿qué es lo que No, nos pedían? Nos pedían, ¿sí? no se Sí, dime entiende. nomás. Tipo, nos pedían dos cosas: encontrar la distancia total, que es como calcular los desplazamientos por separado y después sumar, y después sacar la constante como si fuera un único resorte, que obviamente se aplica con el desplazamiento total, ¿ya? Ahora tenemos un segundo ejercicio que es también recomendado por el profe también me lo sugirió. Dice que un niño de 400 newton está en un columpio unido a cuerdas de 2 metros de ¿ya? Y nuevamente se me vio el internet, ¿cierto? ¿Aló? Hola, hola, hola. ¿Cómo? ¿Aló? Aló, sí se me escucha, ¿cierto? Ah, sí, sí, Mm, sí. Ya. Disculpen un poco por lo imperfecto. Es que me pasa como que el internet anda un poquito lento. Ya. Es un niño de 400 newton que está en un columpio unido a cuerdas de 2,2 metros y nos pide la energía potencial del sistema niño-tierra. O sea, entendiendo cuando el niño está en el columpio. Y nos piden para tres situaciones: cuando las cuerdas están horizontales, cuando las cuerdas están con un ángulo de 30 grados con la vertical, y cuando el niño está en el fondo del arco circular. Entonces podríamos entender al niño como este punto negro, como una partícula en el fondo. El niño, por ejemplo, está de esta manera, o sea, en una posición de horizontal, una posición vertical y una posición diagonal, con un poner en qué punto el niño está en reposo. Podríamos suponerlo acá y tener energía potencial. En el caso de suponer el punto C como el punto de referencia, aquí no va a haber energía potencial, recordando que la energía potencial viene dada por la altura. Aquí no habría energía potencial, simplemente sería cero, y nos quedaría entonces calcular en el punto A
y en el punto B. En el punto A es una línea horizontal que simplemente vendría dada mg por h, en este caso particular, mg es los 400 newton del niño y la altura es los 2 metros de desplazamiento por los 2 metros de largo de las cuerdas. Entonces para el punto A sería de 800 joules, ¿ya? Pero para el punto B tenemos un ángulo de 30 grados con la horizontal, entendiendo que entre esta línea diagonal tenemos una altura 1 respecto de esta línea horizontal y tenemos también una altura 2 referente a la partícula y el suelo. Entonces, nosotros podríamos suponer que la altura 1, suponiendo que aquí hay un triángulo rectángulo, sería 2 veces el coseno de 30 porque estamos hablando de que, por ejemplo, aquí sería respecto de la hipotenusa, ¿cierto? Esta sería en el fondo la hipotenusa, el H1, ¿ya? Y relacionando las funciones trigonométricas respecto a este ángulo nos quedaría 2 coseno de 30 grados. Si calculamos esta altura 1 es de 1,73 metros y la altura 2, si nos damos cuenta, todo esto es 2 metros, que en el fondo es el largo de la cuerda. Y si tenemos esta altura 1, la altura 2 más la altura 1 es estos 2 metros. Entonces la altura 2 vendría dada por la altura 1, o en el fondo toda la altura menos la altura 1, porque altura 1 más altura 2 vendría siendo el desplazamiento, o el largo de la cuerda. Entonces si nosotros despejamos, obtendríamos que la altura 2 es de 0,27 metros, ¿ya? Que en el fondo guarda relación con la altura o el desplazamiento que hay respecto de esta línea, de este ángulo, ¿ya? Y si nosotros hacemos eso, la definición de energía potencial, que es mg por h, sería m por g, que es el peso del niño de 400 newton, y la altura, que es esta altura de acá, ¿cierto? Que vendría a ser de 0,27 metros, ¿ya? No sé si hay alguna duda. No. Ya. Y el tercer ejercicio lo vamos a ver la próxima clase, porque igual respecto de todo lo que hemos estado viendo, de todo lo que hemos estado formulando, la idea es que igual podamos comentar un ejercicio que ustedes resuelvan o que ustedes se den el tiempo de formular para después comentar si va de esa manera, si va de otra manera, o cómo se puede formular, ¿ya? Así que este quedaría como para hacerlos. Y respecto a los que en realidad son los mismos siempre, pero es más lógico revisarlos. Em, los objetivos eran revisar ejercicios referentes al teorema del trabajo de la energía. Lo hicimos, así como también desarrollar diferentes métodos de clips también. Y también fuimos resolviendo las dudas que ustedes tenían, por tanto también hemos cumplido con los objetivos que pusimos al comienzo. Y del problema que tuve de internet hoy día en la sesión, me disculpo, ya fue quizá por el clima o ahí tengo que ver, pero ya no, ya espero la próxima semana se solucione. Así que eso, no sé si alguien tiene alguna duda respecto a algún ejercicio que vimos. Por ahora no. No, yo diría que no. Genial. Entonces, em, dejamos la sesión hasta aquí. Espero que tengan una buena semana. Y si tienen evaluaciones, que les vaya súper bien. Eso. Igualmente, Bueno, adiós, Eric, muchas gracias, cuídate. chao, muchas gracias y no te preocupes Chao, por chao. lo del internet y la calidad de la llamada. Igual estuvo súper bien. Gracias. Ya, vale. Chao. Chau. Ya, chao.